Te comparto la palabra de Dios de hoy sábado 9 de agosto de 2025. Estamos en la 18ª semana del tiempo ordinario. Celebramos la memoria libre de Santa Edith Stein. Te invito a que dispongas tu mente y corazón para escuchar la palabra de Dios. Como baja la lluvia y la nieve, así es la palabra de Dios. Como el sol que a todos envuelve, así es su palabra de amor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo». Entonces Jesús exclamó: «¿Hasta cuándo estaré con ustedes, gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho». Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?». Les respondió Jesús: «Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de ahí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario a la palabra de Dios por José de Jesús Martínez Ferrer, misionero vicentino, profesor de Filosofía y Teología en el Seminario de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en Texcoco, Estado de México. Jesús nos exhorta a tener una fe firme y sin límites, tan necesaria para que haya una transformación en nuestra vida y un cambio ante las circunstancias adversas. Hoy encontramos, al inicio del Evangelio, a un hombre que suplica a Jesús por la sanación de su hijo, quien sufre ataques terribles. Jesús libera del mal a este muchacho, pero a la vez reprocha a sus discípulos su falta de fe. Lo cierto es que solo una fe verdadera, grande y auténtica puede transformar la vida y la realidad del hombre. Solo la fe, como plena confianza en Dios, en su palabra y en su poder, nos puede ayudar a vencer el mal y aliviar el dolor y necesidades de los que sufren. La fe, por tanto, siempre estará unida a la caridad. El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar y a tomar conciencia sobre cómo estamos viviendo nuestra fe y cómo a veces nuestra fe puede ser frágil y débil, o hasta superficial, sin trascendencia ni impacto alguno en nuestra vida y en nuestro entorno. Por eso Jesús pide a sus discípulos tener fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, y les asegura entonces que una fe de tales características puede hacer que un monte se cambie de lugar. Y es que en verdad, si ponemos nuestra confianza y esperanza en Dios, podremos cambiar la realidad tan problemática y dolorosa de nuestros ambientes, en la familia, en la sociedad y en el mundo. Recordemos siempre las palabras finales que Jesús dice a sus discípulos: entonces nada sería imposible para ustedes. Hoy más que nunca
En medio de tantas situaciones adversas y llenas de desesperanza, necesitamos esta fe que mueve montañas. Necesitamos una fe fuerte y auténtica que nos ilumine para guiar mejor nuestra existencia en las circunstancias cotidianas que vivimos. El Papa Francisco nos dice en su primera encíclica Lumen Fidei, en el número 57, que la luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que como una lámpara guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de su sufrimiento, para abrir en ella un resquicio de luz. Pidamos hoy a Dios que fortalezca e ilumine nuestra fe, para ser discípulos que reflejen su amor y su salvación. Que así sea. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Ahora te toca a ti ponerla en práctica, compartiendo y viviendo lo que has escuchado. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Te comparto el santo de hoy. Santa Edith Esting. Nació en 1891 en Breslau, Alemania.
Era hija de una familia judía, que seguía con exactitud las reglas del Talmud. Huérfana de padre, iba con su madre a la sinagoga. Pronto notó su madre que solo lo hacía por complacerla. Ciertamente se confesaba atea a los 21 años. Estaba sedienta de la verdad. Estudia filosofía en su ciudad natal. Un día oye hablar de las nuevas teorías de Husserl, padre de la fenomenología. Lo buscó y se convirtió en su discípula predilecta hasta su doctorado. Buscaba la verdad y la fenomenología no respondía a las cuestiones últimas del sentido de la vida. Intuía y hambreaba de una verdad superior, sin saber todavía que existía. Unas conferencias sobre temas religiosos, la oración de una familia y la entereza de una viuda le fueron abriendo la puerta. Cae en sus manos la autobiografía de Santa Teresa y al cerrar el libro se dijo: esta es la verdad. Fue difícil el trago de decirle a su madre y se bautizó a los 30 años con el nombre de Teresa. Fue requerida como conferencista en muchas partes. Impresionaba su vida interior. A los 42 años entra de carmelita y se entrega totalmente a Dios y escribe un hermoso tratado, La ciencia de la cruz, inspirada en la doctrina de San Juan de la Cruz. Ante la persecución nazi contra los judíos, cae presa junto con su hermana, que también se había convertido al catolicismo. Se publica una nota. Edith Hastings fue asesinada el 9 de agosto de 1942. Otros santos de hoy: Eufronio, Lidia, Cira. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.